Bien, queridos hermanos, ahí estamos, aquí ya, pues hoy día es miércoles 7 de agosto, hermanos. El título de la lección para hoy día está ahí en la pantalla, por favor. Dele una leída, hermano, hermana, prende su micro para confirmar que se ve la presentación. Con la lengua trabada, dice hermano. Muy bien, hermanos, ahí está con la lengua trabada, ¿no? ¿A qué se está refiriendo ahora nuestra lección, hermanos, en este día? Dice con la lengua trabada, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Siéntanse libres, hermanos, de participar, ¿ya? Con la lengua trabada. ¿A qué estamos refiriéndonos, hermanos? A ver si alguien ya ha leído la lección y puede anticiparse ya, hermanos, ¿no? A ver si ven aquí un dibujo en la pantalla, si logran ver, hermanos, ahí está el Señor Jesucristo y una persona. A ver, miren la pantalla, hermanos, ahí está el dibujo. De esto va a tratar la lección ahora, hermanos. El dibujo nos puede describir ya la lección de escuela sabática y hay muchas En, e- en enseñanzas. esa, en esa época parece que no sabía qué cosa es tartamudo, o sí. Ahora científicamente sabemos que es tartamudo, ¿no? La que tiene la lengua trabada. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, no, creo que si la Biblia lo dice así, que tartamudo es porque sabían qué cosa era, por eso lo han traducido así, ¿no? O bueno. Bien, entonces, hermanos, sí, pues tartamudo, la lengua trabada, o sea que no puede hablar correctamente, pues no, puede ser que esté Hermano, hablando, entonces se corta lo que está hablando, lo repite la misma palabra, pues es tartamudo, ¿no? Y esta persona también era sorda, ¿no? Sordo. Sí, sí, hermano, alguien quería preguntar o comentar. puede llamarse sordo, mudo también. Ajá. Sordo y a la vez mudo también. Ahora, esto es en forma literal, físico, ¿no? Pero entrando al campo espiritual, eso puede ser con nosotros. O sea, no nos comunicamos con facilidad, tanto en campo secular como también podría ser campo espiritual, lo cual es tan importante para comunicar el evangelio o acción misionera, hacer para bien de nosotros y para presentar al Señor también. A eso podría ser, no tomamos interés ser o sea, como sordo, y también no hablar, exponer la palabra de Dios a la gente, ¿no? No impartir la palabra de Dios. Quedamos mudo ahí, ¿no es cierto, hermano? Y para ello hay que aprender qué lenguaje también, la lengua. Y estas palabras deben ser rutinarios para nosotros. Gracias, hermano. Hermano. Amén, amén, hermanos. Gracias, más bien, por tu participación. Sí, pues, hermanos, ahí está la aplicación, ¿no? De esta lección que vamos a estudiar. Entonces vamos Hermanito, a reflexionar, disculpe, hermanita, de nuestra habla. Pensemos, hermanos, en lo que nosotros podemos o no podemos hablar. Tal vez somos tartamudos también espiritualmente y también somos sordos espiritualmente. Vamos a pensar en esto, cómo está la iglesia, ¿no? De repente no podemos, no estamos predicando, hermanos, y no estamos escuchando lo que, aunque pareciera que estamos escuchando, pero en realidad no estamos, no está entrando al corazón. Sí, hermana, ¿algún comentario, alguna pregunta? bueno, tartamudo. Ya, yo conozco a un joven acá, un joven artista, que él es tartamudo, pero él sí escucha, ¿no? Escucha lo que se le dice, pero no puede hablar bien. Él quiere hablar, pero no puede, ¿no? Pero a veces sí dice Rosa, así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero trata. Entonces, él es tartamudo, pero escucha. Pero hay otras personas que no escuchan, ¿no? Es lo más terrible, será, ¿no? No escuchan y también son tartamudos. Entonces, estas personas sí que hacen señas con su mano, ¿no? Y hablan, ¿no? Con la mano, haciendo señas. Entonces, acá en nuestra lección, justamente vamos a hablar sobre un hombre, ¿no? Que fue traído ante Jesús.
y él no podía oír, tenía la dificultad de hablar, ¿no? Y realmente es cuán importante es, ¿no? La audición, la de escuchar, porque uno realmente yo pienso que yo me podría volver como loca porque yo no escucho ni lo que hablan y yo ni puedo hablar, debe ser algo terrible, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues de eso trata, ¿no? Entonces, al Señor Jesucristo le trajeron, ¿no? Allá él caminó de Tiro a Sidón, a Decápolis. Recuerdan, hermanos, que en Decápolis dejó al endemoniado Gadareno ya sanito para que testifique, porque al Señor Jesús le dijeron que no podía quedarse allí. Y regresó, pues ahí el Señor Jesús, ya pues este hombre había predicado todo, y justo allí es donde le han traído a sordo tartamudo, ¿no? Entonces, ¿para qué le curaron? Le trajeron, dicen, ¿no? No dicen los nombres, así que, ¿cómo se llama? ¿Quién le ha traído? No dicen, ¿no? Pero le trajeron para que el Señor Jesús lo curara. Y vamos a ver, ahí estamos viendo en el dibujo que su mano está poniendo en sus oídos. Parece que sus dedos del Señor Jesús lo puso ahí dentro de su oído y también escupe su saliva, ¿no? Ahí, y con su dedo, pues pone en su lengua, y también vamos a ver que el Señor después clama, ¿no? A Dios clama, ¿no? O gime, o bueno, ¿no? O sea, ora al Padre, ¿no? Para que se pueda abrir, pues, ¿no? Esa lengua trabada y también pueda escuchar, ¿no? Entonces, va a haber preguntas respecto a todo esto y aplicaciones, hermano. Bueno, vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. Dice aquí, lee Marcos, vamos a ver esta historia en Marcos 7:31 al 37. Y la pregunta que hay que responder, hermanos, dice, ¿quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? ¿Quién fue traído, dice, ante Jesús? Ya lo hemos visto en el gráfico, ¿a quién lo han traído? ¿Y qué hizo Jesús por él? ¿Qué es lo que hizo? Vamos a ver justamente ese milagro, ¿no? Dice la Biblia así, hermanos, volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, estaba por ahí esa región de Tiro, ¿no? Donde están los gentiles, o sea, fuera del pueblo de Dios, ¿no? Y vino por Sidón, ¿no? Dice al mar de Galilea. Todo está sucediendo ahí en el entorno del mar de Galilea, ¿no? Pasando por la región de Decápolis, ahí está haciendo mención por la región de Decápolis. Entonces ahí, hermanos, le trajeron un sordo y tartamudo, dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Miren, hermanos, lo que está diciendo allí. Le dice aquí, rogaron que le pusiera la mano encima, ¿no? La mano encima, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí hay un común denominador, diríamos, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, Jairo, ese principal de la sinagoga, se acercó a Jesús, se puso de rodillas y le rogó que, vamos, mi hija está agonizando, pon tu mano sobre ella y se va a sanar. Así le dijo y Jesús dijo, ya vamos. Ahora, aquí estamos viendo también, ¿no? Que la gente le ruega al Señor Jesucristo que le ponga la mano encima a este sordo y tartamudo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Vamos a ver. Dice aquí, y tomándole aparte de la gente, miren lo que hace Jesús, el Señor. Le toma a este tartamudo y lo aparta, ¿no? De la gente, lo aparta, ¿no? De la gente. ¿Por qué lo aparta de la gente, hermanos? ¿No? Entonces, dice ahí, metió los dedos en la oreja de él. Un primer paso que hace es mete sus dedos el Señor Jesucristo en las orejas de él. La pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que meter su dedo, ¿no? En la oreja de este sordo, ¿no? Y escupiendo, dice, escupiendo, tocó su lengua también, dice hermano. Entonces, le toca su lengua, pues. ¿Y qué más, hermanos? Miren, dice aquí, y levantando los ojos al cielo, bueno, esto es una señal, ¿no? De que uno está orando, pues, ¿no es cierto? ¿A quién? Al Padre Celestial, ¿no? Entonces, gimió, ahí dice gimió, hermanos, o suspiró, o clamó, ¿no? Y le dijo, y le dijo ahí, ¿no? Éfata, dice, ¿no? Esta palabra, hermanos. Éfata.
¿Qué quiere decir éfata? Porque el Señor dice la palabra éfata. Recuerden que a la niña, a la hijita de Jairo, que ya estaba muerta, ¿no? Entonces le tocó, me parece, de la mano y le dice, talita kumi, talita kumi. ¿Qué quiere decir? Levanta, niña, a ti te soy yo, levántate, le dice. Ahora, éfata dice a este sordo tartamudo, le dice, no, bueno, el Señor Jesús dice, éfata, es decir, se ha abierto, dice, se ha abierto. Éfata significa que se abra, pues, ¿no? En este caso, la lengua trabada, ¿no? El oído también que estaba sordo. Al momento, hermanos, al momento fueron pues abiertos sus oídos, ya podía escuchar, hermanos. Y se desató la ligadura de la lengua, de su lengua, hermanos. Se desató, se destrabó, pues, ¿no? Aquello que pudiera estar amarrado, ligado, ¿no? Atado. Y se desató, dice, la ligadura de su lengua, y hablaba bien, ya correctamente, ya no tartamudo, pues, ¿no? Y entonces el Señor les mandó, pues, no, que no lo dijesen a nadie, pero, hermanos, pero, cuanto más les mandaba, no, que se callen, no avisen, pues tanto más y más lo divulgaban, hermanos, divulgaban, no, testificaban. Y en gran manera, pues, hermanos, se maravillaban, ¿no? La gente maravillada, diciendo, bien lo ha hecho todo, dice, ¿no? Bien lo ha hecho todo. O sea, la gente que está viendo, entonces, no, evalúa y dice, pues, bien lo ha hecho todo. O sea, todo lo hacía bien, pues, el Señor. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, ahí está, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, tal vez aquí ya en Hermano esta última. Gusto, Sí, hermano, buenos días con todos. buen día. Efata viene del hebreo o arameo y significa estar abriéndose, al igual que cuando levantó a la niña en Marcos 5:41, Marcos registra las palabras originales, tal vez para mostrar que Jesús no estaba usando un hechizo mágico o un encantamiento extraño para hacerlo, sino de una palabra conocida por todas las personas que hablaban ese idioma. Muy bien, gracias hermano, gracias, gracias. Hermanos, hay una cosa importante que me pongo a pensar, ¿no? Es que Dios, hermanos, es el creador, hermanos, es el creador del ser humano. ¿Y cómo lo ha hecho al hombre, no? Del polvo de la tierra, nos imaginamos. Hizo con agua y la tierra barro, pues, hermanos. Y lo habrá moldeado a Adán, ¿no? No sé, con su mano, ¿no? Pero Él lo ha hecho, pues, al hombre, Él lo ha hecho. Él nos ha hecho, diremos a nosotros también. Entonces, para Él no es nada difícil, ¿no? Curar a un sordo. Si Él lo ha hecho, entonces lo puede rehacer, pues, arreglar, ¿no? Entonces, así vemos, ¿no? Entendemos, ¿no? Y creemos también, ¿no? Y personalmente yo creo, ¿no? Así al 100%. Bueno, pero ¿por qué aquí, hermanos, vamos a ver, ¿no? Aquí pareciera que había cierto problemita en este milagro que se hace, ¿no? A este sordo y tartamudo, pues, hermanos, ¿no? Dice, le trajeron, ¿no? Le trajeron las personas. ¿Quién le habrá traído? Pues, personas que tenían fe seguramente le han traído. Ahora este tartamudo, el gran problema, hermanos, la limitación que tiene Dios, ¿no? La limitación que tiene Dios. Miren, la limitación que tiene Dios es de que el hombre, el tartamudo, por ejemplo, y así nosotros también como tartamudos y sordos espiritualmente, somos, Hermano, termino hermanito esta idea, tenemos libre albedrío, hermanos. Si no queremos, pues, que nuestro oído se abra, vamos a quedar sordos, pues. Si no queremos hablar, no estamos ahí tartamudos, no queremos hablar la palabra del Señor, nos vamos a quedar pues, así. Entonces, Dios respeta el libre albedrío. Esa es la limitación que Dios tiene. Si el ser humano no quiere, pues Dios no puede hacer nada, ¿no? Por más que es el creador. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? lo que quería decir, hoy en día hay personas que pueden también arreglar esa situación de la sordera, ¿no?
pero necesitan, pues, eh, conocimiento y herramientas para hacer una operación, pero el Señor Jesús simplemente, ya nos imaginamos cómo es meter el dedo, ¿no? Y ya con eso soluciona el problema. Pero así como dice hermano, esas, esos milagros hace solamente con las personas que van y se acercan. No es, porque cuántos sordos habrían en ese tiempo. Hoy en día también cuántos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que para el Señor no necesita herramientas para operaciones, no necesita ser titulado, nada, hermano? Qué maravilla, hermano. Muy bien, sí, pues, hermanos y hermanas, ¿no? El Señor, si tuviera un título, diríamos que es el creador, pues es el creador del ser humano, del mundo y del universo, ¿no? Entonces, pues él, simplemente con una palabra, pues ya ábrete oído, ya habla bien, entonces, podía haber dicho así, ¿no? Pero ese hecho, hermanos, de meter el dedo en la oreja y después con su saliva, ¿no? Ahí poner en la lengua, con su dedo, se tocó su lengua. Entonces, ese hecho, no sé, a ustedes qué les pone a pensar, hermanos, ¿no? ¿Por qué? A otros les decía solamente con la palabra, ¿no? Pues, pero ahí incluso clama el Señor, ¿no? En su oración a su Padre, ¿no? A nuestro Dios. Eh, Justo, sí, por favor, a ver, ¿qué eh, podría ser eso, no, hermano? ¿Por qué mire, metió el dedo? en la palabra de Dios no está escrita la explicación exactamente, pero debemos utilizar nuestra imaginación. En este momento podemos ver cómo hay bebés que nacen con labios leporino o también con alguna eh, tara física, por ejemplo, no aparece el pabellón de la orejita, todo cerradito la orejita nace. Pero Jesús sabía qué problema tenía. ¿Quién lo hizo al hombre? A Adán. Las manos del Señor Jesús se ensució con barro, hizo, y él sabe. Quizás estaría cerrado la orejita al meter el dedito, lo abrió y entonces listo, así como le pegó la oreja que bajó con su espada Felipe, perdón, Pedro a Marco, lo, lo puso en su lugar, que estaba en el suelo la oreja. ¿Qué es difícil para Dios? Luego, ¿por qué tuvo que escupir con la saliva y ponerlo en su boquita la persona que no podía hablar? Nuestra saliva tiene científicamente, por ejemplo, alguien entró a la casa o mató a alguien, escupió a alguien, ese estupo, llevan al laboratorio, sabe de quién es, exactamente sabe de quién es, y Dios, Cristo, inclusive al escupir, tiene en su estupo vida y transmite vida, y en este caso el habla, y pudo hablar el mudo. Entonces tenemos que usar también nuestra imaginación. Dios vino a hacer cosas maravillosas para que el mundo sepa que Dios nos hizo a nosotros. Muy bien, sí, pues, hermanos. Sí, hermanos, yo me pongo a pensar de que en esa diferencia que hacen, ¿no? A unos cura así con una palabra nada más, no, incluso ni siquiera dice palabra, solamente la persona tiene fe, como la mujer con derrames de sangre de 12 años ahí, ni siquiera ella le pidió, Jesús ni siquiera dijo nada, simplemente la mujer le tocó la ropa, tenía fe y se curó, ¿no? Ahí no habló nada el Señor Jesús. Entonces, hermanos, lo que importa acá, hermanos, es la fe. Lo que importa es la fe de este hombre, ¿no? De este sordo y tartamudo. Y creo que el Señor actúa de una u otra forma para que esa persona a quien va a ser cura, por ejemplo, ¿qué le dijo al inválido, ¿no? Aquel inválido que fue llevado por 4 amigos.
¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Entonces nos hemos preguntado, ¿por qué le dice eso, no? Es que este hombre necesitaba, ¿no? La solución específica a su problema. No tenía tal vez la fe necesaria, ¿no? De que su pecado estaba ahí y que no estaba creyendo tal vez que había perdón para su pecado. Pero el Señor le dijo eso. Y aquí en este hombre, que Dios como respeta el libre albedrío y lo que espera es que ejerza fe este hombre sordo y tartamudo, entonces hace esas cosas, ¿no? Que Dios sabe por qué lo hacen, ¿no? Claro, nos podemos imaginar de diferentes maneras, pero ahora, otra cosa que quiero llevar ya de frente a la aplicación, hermanos, nosotros tal vez también, si no estamos hablando la palabra de Dios, somos mudos, pues, o tartamudos, de repente estamos hablando ahí un poquito, nada más, así. Espiritualmente somos así. Y si no estamos haciéndole caso a Dios lo que estamos estudiando, no lo estamos llevando a la práctica, es que somos sordos, pues, espiritualmente somos sordos. Ahora, el Señor es el que Hermano, tiene la capacidad de abrir nuestros oídos para escuchar y también de que nuestra boca pueda hablar. Pero si no queremos, el Señor no puede hacer nada, está limitado. Es imposible que a la fuerza Él nos haga hablar. No, no, no. Si no necesitamos deseo, ¿no? Señor, quiero decirle, ¿no? Quiero yo hablar tu palabra, así que desata mi lengua, Señor, y que yo pueda, úsame, mi boca usa. También haz que mi oído pueda escuchar, Señor, tu palabra. Tenemos que pedir en oraciones. Sí, hermano, hermana, quiere hacer pregunta a alguien. hermano, parece que el Señor emplea diferentes métodos para sanar a las personas. En otras palabras, conforme al talento. ¿Por qué? Porque Él conoce el pecado o situación de cada uno de nosotros. Conforme a esto, parece que Dios emplea la mano, Él escupe, pecados perdonados. Entonces, conforme la capacidad, como Él quiere, la persona a Él le devuelve, lo sana, etcétera, hermano. Este es maravilloso, ¿verdad? Que sea, hermano. Él Hermano, conoce pues la mente, el corazón, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Si hermano, alguien más quiere participar. Sí, hermano. Oye, sí, buenos días a todos. En lo que vamos comentando, pareciera que el poder de Dios está saliendo de Cristo, como si, como, claro, que es Dios. Él tiene todos esos atributos, ¿no? La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, todo, pero recordemos de que Jesús no ha utilizado nada de sus atributos como ser divino, como Dios. Entonces, él ha utilizado el poder del Padre Dios a través del Espíritu Santo. Y él mismo lo dice también, si leemos en el San Juan 5:30, bueno, les voy a leer, aquí dice, no, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, ¿no? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, clarísimo, Jesús no ha utilizado nada de sus atributos, ni un solo milagro, ni tampoco cuando el diablo le ha tentado a convertir esta piedra en pan, no lo hizo porque estaría haciendo el milagro para su beneficio, ¿no? Para su beneficio. Ni tampoco le hizo caso cuando le dijo, tírate de aquí y te van a agarrar los ángeles. Eso tampoco, porque ese, no se hizo ese versículo o ese dicho para que se utilice para una tentación. Por eso que Jesús le contesta, no tentarás, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Si, de la parte de la adoración. Entonces, que quede claro de que todos los milagros que Jesús ha hecho, lo ha hecho siempre bajo la voluntad, bajo el pedido de Dios, ¿no? Del Padre, ¿no? Porque si hubiera utilizado algo de su poder, entonces, bueno, el diablo se aprovecharía fácil, ¿no? Para decirle y juzgarle, ¿no? Claro, has utilizado tu poder y así cualquiera, como quien dice, diría, ¿no? Así cualquiera puede cumplir los mandamientos de Dios. Amén, gracias.
Muy bien, muy bien. Nuestro Gracias más bien a problema, ti. nuestro Gracias, problema, hermano, gracias. Ajá. es también eso, pues, ¿no? Cualquier cosa que hacemos, siempre queremos reconocimiento, aplausos. En cambio, el Señor Jesús todo eso lo hacía, ¿no? Por buscar reconocimiento, hermano. Y ahí está la diferencia también. Eh, yo cualquier cosa que hago, siempre quiero que me reconozcan, que me digan, ¿no? Ya está bien, y, o sea, halagos, ¿no? Y el Señor Jesús no busca, hacía las cosas no buscando eso, hermano. Claro, buscaba la gloria de su Padre, ¿no? Todo lo que ha hecho era para glorificar a Dios. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Todo lo que hacemos, hermanos, es para glorificar a Dios. La honra y la gloria es para Dios, no para nosotros, hermanos. Así que lo que Jesús hizo, hermanos, por el poder de Dios, del Espíritu Santo, o sea, Dios es el que hacía a través de él. Jesús era simplemente un instrumento, así como nosotros, era humano, 100% humano. Entonces nosotros también, Jesús mismo, el Señor dice, van a ser mayores milagros que yo he hecho, más, o sea, mayores van a ser ustedes. Así dijo y así fue, pues también, hermanos, y así es. Así que, hermanos, es Dios el que hace, pues no, eso que quede bien claro, como lo dijo nuestro hermano Waiki, ¿no? Muy Hermanito, bien. Ahora, hermanita, estito un ratito, a ver, participa, hermano, había algo que aclarar también, ya, sí, sí, hermano. Jesús comprende, dice, la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, ¿no? Particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente, ¿no? ¿Por qué nuestro Señor Jesús suspira o no da un gemido? Suspiró, dice, al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Acá nos dice Jesús, por ejemplo, del suspiro o del gemido, ¿no? Dice, Jesús estaba profundamente conmovido. Por ejemplo, la palabra gemió puede entenderse como una expresión profunda de sentimientos. Según algunas traducciones y comentarios bíblicos, Jesús pudo haber suspirado o gemido profundamente, lo que implica una reacción intensa y emocional. Este gemido o suspiro puede reflejar varias cosas, por ejemplo, compasión. Jesús estaba profundamente conmovido por el sufrimiento del hombre porque realmente él no podía escuchar ni hablar, ¿no? También refleja, dice, una identificación de Jesús con el dolor y las aflicciones humanas. Jesús, dice, pudo haber expresado su preocupación por el estado espiritual y físico de la humanidad, pero el suspiro o gemido puede haber sido una manera de enfocarse y prepararse para realizar el acto de sanación, ¿no? Entonces realmente nuestro Señor sabe, conoce los corazones de las personas, de cada uno de nosotros, ¿no? Y este hombre realmente pues era algo difícil porque él no escuchaba, no entendía qué es lo que estaba pasando en su entorno, ¿no? Y tampoco podía hablar. Pero ahora, hoy en día nosotros sí escuchamos y podemos hablar, pero a pesar de eso, también nosotros somos como sordos, como sordomudos, ¿no? Amén, hermanito, amén. Amén, hermanos. Hermanos, miren, el ejemplo que aquí pongo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la mañana empezamos haciendo pedidos. Digamos, hay un pedido, dice, por favor, oren por mi hijo, por mi hija, por mi hermano, por esto, por tal persona, ¿no? Está enfermo y tantas cosas. Y hermanos, ¿y por qué no se cura, hermanos? A ver, si estamos pidiendo por esa persona, por ese hijo, y no vuelve a la iglesia y todo. Es que Dios no puede ir en contra de la voluntad de ese hijo, de esa hija, de esa persona que no le interesa, pero no quiere. Claro que por nuestro pedido el Señor está trabajando, buscando hacer
el milagro en esa persona, pero si esa persona ni le interesan las cosas de Dios, pues nosotros estamos pidiendo, sí, y Dios está actuando, pero si no abre su corazón, si no cree esa persona, no va a suceder pues ningún milagro, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar a las personas por quienes oramos, por favor, el único que va a solucionar tu problema es Dios. Acércate a Él, cree en Él y Él te va a decir, vamos a orar nosotros en nuestro grupo, en Zoom estamos orando. Y si esa persona pide y dice, no, por favor oren por mí, sí, yo quiero esto, ahí sucede el milagro, hermanos. Pero no va a suceder el milagro si es que la persona no abre su corazón, sea quien sea, hermanos, ¿no? Entonces no puede ir en contra de esa libertad que el ser humano tiene, ¿no? De querer o no querer, ¿no? Por eso, bueno, no suceden pues los milagros, hermanos, y suceden los milagros con aquellas personas que sí tienen fe, que están pidiendo en verdad. Bueno, voy a continuar, hermanos, el tiempo nos ha ganado. ¿Qué dice el Hermano, comentario? Sí, sí, hermano. es verdad que se me hace acordar, hermano. Hay personas, ya sea niños o adultos, ya estoy refiriéndome como 30 años, algo así, tanto hombres como mujeres, no quiere que le ponga la mano en la cabeza, pero también hay niños y personas que le pongan la mano, entonces sienten feliz, contento. Eso pasa, hermano, no sé, como dices, la voluntad de Dios. Y Dios no puede exigir tampoco a la persona mismo, decide por su personalidad, ¿no? Esto es, hermano, gracias, hermano. Sí, pues hermano, es que hay que respetar, hermanito, el libre albedrío de la persona. Si la persona tiene esa disposición de que se ore, que se ponga la mano también sobre esa persona, bien, pues si no quiere, ¿por qué nosotros vamos a atropellar e ir en contra de su voluntad? Estamos haciendo mal, pues nosotros que queremos hacer las cosas a la fuerza, ¿no? No, sino, por eso el tacto que tiene el Señor Jesús, ¿no? De que las personas que tienen fe ni siquiera ha dicho nada, pues respecto a la mujer de 12 años con sangrado, ¿no? Entonces, se sanó, pues, ¿no? Claro, Entonces, ahora no se puede, no podemos, ya voy a hacer esto contigo así, y no quiere, no, no podemos, no debemos atropellar, ¿no? La voluntad del Amén, ser hermano, humano. Sí, amén. alguien quería pensar. sí, hermanito, qué bueno que usted permites que participen la mayoría de los hermanitos. Así se clarifica bien las lecciones que estamos estudiando. Eh, Amén. en la región de, ¿cómo se llama? De Gadara, ¿se acuerdan del sordomudo, no es cierto? Que Jesús, digo, Endemoniado. al que estaba loco, no estaba endemoniado, Dios le sanó y quería que le siguieran, ¿no es cierto? Pero no fue la voluntad de Cristo que le siguieran, sino dijo, ve a tu parentela, a tu casa, ¿no? Y cuenta las maravillas que hizo Dios contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces, el fruto de su trabajo de aquel misionero es este grupo de personas que le han traído porque estaban caminando por las mismas playas de Gadara, del mar de Galilea. El espíritu de profecía eh, nos aclara como un panorama más amplio, esto dice, en lo... Oh, ahí está. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, habían obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre de alrededor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a este hombre como era su costumbre, con una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua, mirando al cielo, suspiró. Al pensar en los oídos
que no quería abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor, y la orden se abierto, le fue devuelto al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Ahí vemos no la fe del sordo mudo, no, sino que de las personas que le trajeron, así como aquellos amigos del enfermo que abrieron el techo de la casa, oyó la fe de ellos. Ellos son sus amigos, y nosotros también estamos trabajando por mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, quieren ser mudos de la palabra de Dios. Y literalmente un hermano que venía de Cazcapampa antes, cuando yo vivía en la misión Tulumayo, y él me contaba su experiencia. Yo antes predicaba con un amigo, con un hermano, los dos predicábamos a voz en cuello por todas partes, él mencionaba muchos lugares. Y un día mi amigo no quiso ir y se quedó en casa. Y un día le fui a visitar, le dice él, hermano, tenemos que seguir predicando. ¿Por qué te has quedado en tu casa? Si no predicas, quizás Dios te puede mandarte que seas mudo. Para eso hablamos nosotros. Se despidió. Después de 2 meses volvió a visitarlo y no hablaba. Se quedó mudo. Literalmente, a veces cuando tenemos la oportunidad le hacemos, entonces, ¿para qué nos sirve el habla? Ya no nos sirve más para nada. así es, hermanos. Sí, pues tantos ejemplos que puede haber. Hay hermanos que saben cantar, cantan muy bonito, alaban al Señor, pero se hacen rogar. Hermanito, por favor, vas a participar. No, quiere que se les ruegue y todas esas cosas. Y cuando un instrumento, hermanos, no se utiliza, se oxida, pues por ejemplo, un pico, digamos, ya está guardado, se oxida. Así es. Así que si hay dones, capacidades que Dios nos ha dado y no lo utilizamos, pues al final queda pues no inutilizado, no esto, ¿no? Entonces, hermanos, aquí apliquemos pues esto, hermanos, para nosotros. Y una cosa, hermanos, que debe quedar en claro, Dios no puede actuar en contra de la voluntad del ser humano. O sea, si la persona no tiene fe, Dios no puede hacer milagro. Es imposible para Dios hacer milagro. Fue a su tierra, Nazaret. ¿Por qué no pudo hacer milagros en su tierra? Porque no creían, pues, hermanos. Solamente Dios hace milagro con los que creen. En este caso, al sordomudo, aquí que estamos estudiando, probablemente este hombre necesitaba de que le toque su oreja, de que le toque su lengua, para que esa persona ejerza fe, ¿no? Y confíe, ¿no? Realmente en que Él es pues el que puede curarle, ¿no? Entonces ejerce fe, entonces recién es sanado, porque el inválido también necesitaba tener fe, aunque sus amigos lo llevaron. Entonces, justo lo que necesitaba, le dice, tus pecados son perdonados. Hermano Justo. Y así, en todos, hermanos, se siempre tiene que ejercer fe. No puede ir en contra de la voluntad de un ser humano. Sí, hermano. En este caso del sordomudo, claro, vemos que los amigos lo llevan, y si bien es cierto, hay otros casos donde los amigos llevan a familiares, amigos delante de Jesús. Aquí estos amigos van como un poco más allá. Le dicen a Jesús, pon tus manos en él para que sane. O sea, la gente había visto que Jesús imponía manos y sanaba, y a lo mejor tenían una visión equivocada de lo que era Jesús, ¿cierto? Pensaban que la magia estaba en eso, en que Jesús le tocara y se sanara. Vemos la fe de la mujer, ¿cierto? Y Jesús le exalta por eso, porque ella dijo, si solamente tocare su manto, ¿cierto? Seré sanada. Eh, era la fe en Jesús, no en la imposición de manos que él hacía. Y por eso Jesús también hace otra cosa, hace algo totalmente distinto. Él no necesita que nosotros le digamos lo que él tiene que hacer. Él tiene sus formas y lo demuestra. Y lo importante también aquí es que lo aparta de la multitud. La multitud siempre es un estorbo, ¿cierto?, para llegar a Jesús.
lo vemos en el caso de los amigos que llevan allí al paralítico, lo vemos en el caso de Zaqueo que quiere ver a Jesús y no puede verlo, lo vemos en el caso de la mujer que quiere tocar a Jesús, ¿cierto? Y no puede porque también la multitud se lo impedía. La multitud le impedía a la gente, o sea, a Jesús a avanzar, ¿cierto? A la casa de Jairo también. Entonces, la multitud siempre ha sido un impedimento. La verdad es que en este relato en particular hay muchas lecciones. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, hay que vencer todos los obstáculos, como vemos, ¿no? La mujer está, la sirofenicia, por ejemplo, por más que le ha dicho perrillo, ¿qué le importaba eso? Ella iba con fe que Jesús le iba a curar, y a veces nosotros, hermanos, los seres humanos, o en la iglesia, alguien me miró mal, o me dijo una palabra, ya no voy a la iglesia, a veces uno dice así, ¿no? Y entonces deja de ir a la iglesia simplemente porque le ha mirado mal. Entonces no vence el obstáculo y entonces se aparta y se pierde, pues no la persona. O sea, nosotros que estamos en esta sala vamos a tener tenemos, ¿no? Muchos obstáculos y tenemos que seguir confiando en el Señor. Eso es lo que realmente a veces un líder en la iglesia está preocupado, dice, ¿no? No es un asunto de que nosotros, el líder, tiene que hacer todas las cosas, sino todos tienen que hacer como hormiguitas todos, y esto es muy importante para su salvación. Esa es la preparación que todos tienen que hacer, actuar, no predicar y todo, ¿no? Con los talentos que Dios da. Eso es muy importante, hermanos, porque si hay un hermano que está con los brazos cruzados ahí o tiene una responsabilidad, no está haciendo, eso es una preocupación. Claro, no podemos forzar y todo, ¿no? Pero tenemos que clamar a Dios como el Señor así tocó el oído y todo, clamó a Dios para que funcione, pues, ¿no? Para que sea sanado y así en la iglesia también tenemos que orar a Dios para que todos los hermanos, todos, niños, grandes, todos funcionen, trabajen, esté unido pues la iglesia, hermanos. Bueno, termino, hermanos, leyendo este comentario. Dice así: Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea. Desde Tiro, estaba en Tiro, ¿no? Y Sidón, pasó por Sidón. Parece que se dirigió pues al norte desde la región de Tiro, hermanos, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea, ¿no? Para llegar finalmente cerca del mar mismo, ¿no? Ahí fue un recorrido indirecto, dicen, no fue directo, sino indirecto, ¿no? Lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos, ¿no? Seguramente en el camino el Señor instruiría, ¿no? A sus discípulos, ¿no? El texto, hermanos, no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero, hermanos, el problema de este era suficientemente evidente. Claro, ahí se veía que era sordo y tartamudo, pues. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, claro. Es así, pues, hermanos, ¿no? Mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. Eso también se ve, ¿no? El problema de este hombre pudo haber sido de larga data, ¿no? De hace mucho tiempo, pudo haber sido, ¿no? Nos imaginamos. Jesús comprende, pues, hermanos, la difícil situación del hombre y lo lleva aparte, ¿no? Aquí añadiría, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, lo que tiene que buscar el Señor es que ejerza fe este hombre, ¿no? Porque ahí está la clave, hermanos, la confianza, ¿no? Bueno, la manera en que el Señor, bueno, aquí, ¿por qué lo llevó aparte? También dice, no, lo lleva aparte, como bien lo explicó nuestra hermana Mónica, ¿no? Porque es un obstáculo, la multitud a veces ahí, ¿no? Ahí está y no tiene fe la multitud, no es necesario que participe la gente, ¿no? Por eso lo lleva aparte, ¿no? A él, para que ejerza fe, pues. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, ¿no? Particularmente para un lector moderno, ¿no? O sea, uno que lee de repente que todavía no conoce a Dios, qué raro, dice, ¿no? O sea, la persona que no conoce a Dios va a decir, no, eso, no creo, va a decir, ¿no? Porque no conoce pues a Dios, quién es Dios, ¿no? Entonces no va a creer, entonces se va a guiar porque dice, no, aquí
el médico científicamente, la persona que ha estudiado, que tiene esa especialidad, puede decirnos una y otra cosa, claro. Porque, pero para Dios, pues es el creador, es el médico de los médicos, pues hermanos, él sabe, puede rehacer, ¿no? Al ser humano, ¿no? Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira y gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre. Pero, ¿por qué el suspiro o el gemido, hermanos? Suspiró, esto también se aclaró, ahí nuestro hermano Waiki nos aclaró perfectamente, de que, hermanos, hay que orar, pues no somos nosotros que tenemos capacidad, hermanos. Y bien también lo dijo nuestra hermana Mónica, no es que el Señor hace magia porque pone su mano, no, pone la mano es simplemente para que ejerzan fe, ¿no? Porque está acostumbrado la gente a eso, ¿no? Y ejerce fe recién en eso. Es simplemente ni siquiera palabra, no es la fe, ¿no? De la persona que quiere, ¿no? Algo del Señor, pues lo va a obtener por la fe. No necesariamente que le ponga la mano, ¿no? O le toque. Dice, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad. Hay un conflicto, hermanos, pues, o sea, ¿qué pasaría si el Señor Jesús, no, a una persona le va a curar, pero si no quiere, si esa persona no cree en el Señor, no, entonces, pues, y no quiere, entonces el mismo diablo que está pendiente de todo, hermanos, dirá, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú le curas? ¿Por qué tú le sanas? ¿Acaso tú estás diciéndote esa persona, perdóname? ¿Te está diciendo eso? Porque va a reclamar, pues, el diablo. El diablo está atento a todo eso, ¿no? Entonces, el Señor, pues, no actúa a la fuerza, sino cuando se le pide, cuando realmente, pues, esa persona ejerce fe, hermanos. Es así en este conflicto. Por eso aquí el comentario que dicen, ¿no? Los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban, ¿no? A reconocer al Redentor, pues, ¿no? O sea, necesitaba tener fe, pues. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad, ahí está, hermanos, con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad, hermanos, eso quede claro. No va a forzar la voluntad. Y si estamos haciendo pedidos, hermanos, por uno y otro, hablemos a esas personas. Digamos que estamos orando para que ejerza fe y va a suceder milagros en esa persona que ejerza fe. Porque si oramos nomás así, si ni siquiera le avisamos, Dios le podría curar y diría, pues, aquí hay una suerte tengo, o tal persona me ha curado, el brujo me ha curado, eso. No, pues, no, hermanos, aquí, si alguien quiere una sanidad, tiene que ejercer fe en el Señor Jesucristo. Eso es importante, hermanos. Por eso hay que avisarles a las personas por quien estamos hablando y que la persona puedan confiar en el Señor. Eso es importante. Si no, no sucede nada, hermanos. Él no forzará pues la voluntad, no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quien permitirán que dirija su vida. Somos libres. ¿Quién queremos que dirija nuestra vida? ¿El príncipe de la vida, Jesús? ¿O queremos que dirija a Satanás, el príncipe de las tinieblas? Entonces uno elige, ¿no? ¿A quién va a dirigir nuestras vidas? Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría, pues, hermanos, los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. No podría forzar, pues, no. Esa es la limitación, hermanos. Dios no hace a la fuerza las cosas. Esta breve historia también ilustra, hermanos, lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Ahora, si nosotros le pedimos al Señor que nuestros oídos, que estamos sordos espirituales, hermanos, y que nuestra lengua también tartamuda de repente o muda, que no quiere predicar, hay que pedirle a Dios, pues, porque tiene el poder. Hay que pedir, si es que queremos, no decir, Señor, abre mi oído para que escuche tu palabra. Realmente escuchar es hacer las cosas que Dios dice, ¿no? Obedecer. Y Señor, que pueda hablar. Entonces el Señor va a hacer ese milagro, pues, hermanos. Ojalá que esta mañana terminemos así con una oración. Tal vez hayas experimentado, hermano, hermana, reticencia a compartir tu fe
O sea que estamos así tibios de repente, dice, ¿no? Sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. No decía, "Hoy no puedo predicar que esto", de repente estás diciendo así. Este milagro es animador, hermanos, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su seno. Entonces Dios va a poner palabras en nuestra boca, vamos a poder hablar, hermanos, si es que le pedimos al Señor, no personalmente, no le digamos en esta mañana eso. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla, hermanos? ¿Estás escuchando la palabra de Dios, estás llevando a la práctica? ¿Estás hablando la palabra de Dios, hermanos? Eso es la última pregunta, ¿no? En verdad son dones, pues, que Dios nos da, ¿no? Dones que hemos recibido de Dios. ¿Cómo lo estás usando, hermano, hermana? Hermanos, el tiempo nos ha ganado. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida en la oración. Mañana continuamos estudiando la palabra de Dios. Hermana Mónica, por favor. Amén. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Padre bendito, porque usted aún habla a nuestros oídos, mi Señor. Le rogamos, Padre bendito, si a veces no escuchamos o nos hacemos los sordos, que usted pueda hablarnos más fuerte, mi Señor. A veces queremos, mi Señor, pero otras veces estamos tan metidos en las cosas del mundo, mi Señor Santo, que hacemos oídos sordos de lo que usted nos quiere decir que hagamos, Padre bendito. Le queremos suplicar, mi Señor, que todo lo que aprendemos, mi Señor, podamos ponerlo en obra y práctica. Usted está hablándonos hoy, mi Señor, y está dándonos las herramientas nuevamente para que podamos ir y predicar a otros, mi Señor. Esa es su voluntad y esa debiera ser la nuestra también, mi Señor. Estar prestos, Padre bendito, atentos, nuestros oídos y nuestro habla también dispuestos para hablar sus palabras, mi Señor, palabras de salvación y de sanidad para otros. Padre bendito y amado, le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu nos acompañe en todos nuestros quehaceres y que podamos caminar durante este día con usted, mi Señor, haciendo su voluntad, Padre bendito. Mi Señor, líbrenos de todo mal, de toda tentación. Lo suplicamos en los méritos preciosos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Amén.